el rey moro tendrá la aviación militar más potente de África. Aunque parezca una aberración, en Marruecos, que es un país que tiene una situación tercermundista, en el cual el 15% de su población es pobre y carece de infraestructuras sanitarias correctas para una población, así como otras deficiencias económicas, que ve y provoca que su población se vea empujada a huir en pateras de la miseria, buscando una vida mejor, puesto que en Marruecos no hay perspectiva económica alguna. Entonces la juventud se ve empujada a arriesgar su vida lanzándose al mar. Sin embargo, a pesar de esa situación, Marruecos va a contar con la compra de 32 aviones F-35, lo más puntero en aviación militar del mundo. Y uno se preguntará, ¿ya qué viene eso? Que un país invierta semejante gasto teniendo tantas carencias para su población en otras situaciones. Pues muy sencillo, hay que pagar el favor que le hizo en su día Estados Unidos a Marruecos. Cuando fue la cuestión del Sahara Occidental, Estados Unidos defendió implacablemente a Marruecos frente a la agresión e invasión del Sahara Occidental. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Aquí convergen dos cosas. Por un lado, estaban los intereses económicos de Estados Unidos. Estados Unidos no podía consentir que en el Sahara Occidental, que en aquel momento era colonia de España, se fuese a declarar un país independiente dentro de la órbita soviética, puesto que en aquel momento el Frente Polisario, que era el organismo encargado de la emancipación de los saharauis, estaba apoyado y financiado por Argelia, que era un país de la órbita soviética. Por lo tanto, se sabía que el Sahara Occidental, si se declaraba independiente, iba a ser un país de la órbita soviética. Y eso Estados Unidos no lo podía consentir de manera ninguna. Para eso organizó la tetra de organizar la Marcha Verde. Se organizó la Marcha Verde porque fue una manera de poder hacer que Marruecos invadiese el Sahara Occidental sin ser considerado una agresión militar, aunque lo fue, porque como era población civil la que se apostó en la frontera del Sahara Occidental con Marruecos para invadir el Sahara Occidental, pues fue lo que organizó la CIA a través de Estados Unidos, para que sí fuese una ocupación del Sahara Occidental y al mismo tiempo no quedase humillada España ante el mundo, puesto que España, también ya condicionada por la CIA, tuvo que aceptar la cesión del Sahara Occidental a Marruecos a cambio de que no hubiese una obstrucción en el traspaso del gobierno de la dictadura de Franco a la monarquía del rey Juan Carlos I. Entonces fue el intercambio que hubo. A cambio de que yo voy a apoyar a Juan Carlos I en el establecimiento de su monarquía, España renuncia al Sahara Occidental y para que no quede humillada, organizamos la Marcha Verde en la cual una serie de harapientos se van a postar en la frontera de África y en el Sahara Occidental, y España no va a disparar un tiro. Entonces, ya estando sobre aviso, ¿España qué hizo? Cuando se apostaron los harapientos en la frontera del Sahara Occidental para invadirlo, levantó el campo minado que había en la frontera entre el Sahara Occidental y Marruecos para que hubiese una penetración pacífica de la población. Pero al mismo tiempo que ocurrió eso, también estaba ocurriendo que el ejército marroquí, ya sobre aviso de lo que le había organizado la CIA, también invadió el territorio. Y eso fue el inicio de un conflicto que dura hasta nuestros días. ¿Qué ocurre?
que ese apoyo que en todos estos años, desde 1975, que Estados Unidos ha dado a Marruecos, hay que pagarlo de alguna manera. Y entonces, como la industria armamentística norteamericana necesita de apoyo económico, pues ¿qué ocurre? Que al contratar este pedido de 32 aviones F-35, lo más puntero de la aviación militar mundial, eso traerá buenos dividendos para la industria armamentística de los Estados Unidos. Como es obvio, Marruecos no tiene capacidad económica para poder sufragar ese gasto, pero hay una combinación de intereses en los cuales los países del Golfo Pérsico contribuyen en parte en la subvención económica de esa adquisición para Marruecos, porque Estados Unidos necesita tener, como tiene, un gran lacayo en el Magreb, que es Marruecos, para defender sus intereses, y a su vez los países del Golfo Pérsico tampoco les interesa que se estableciese en el Sahara Occidental un país de órbita comunista. Por lo tanto, apoyan económicamente a la adquisición de sus aviones a Marruecos. Estados Unidos se beneficia de un contrato millonario en el cual se van a gastar 17.000 millones de dólares para la adquisición de sus aviones. Y, a su vez, el rey moro sigue contando con la protección de Estados Unidos a cambio. Es toda una serie de intereses que se van uniendo entre ellos. ¿Qué pasará ahora? Pues ahora pasará lo que ha pasado hasta ahora siempre. Marruecos hace muchos años que ya adquirió la decisión de gran lacayo en el Magreb. Y por el otro lado está Argelia, que es el socio de Rusia en la zona. Y al fomentarse esa rivalidad entre las dos potencias, Estados Unidos protege a Marruecos y Rusia protege a Argelia. ¿Qué diferencia hay? Pues que mientras que Argelia, debido a sus recursos de hidrocarburos que genera el propio país, tiene dinero para pagar la adquisición de su material militar, Marruecos no es así. Pero por eso viene compensado que Estados Unidos, con los acuerdos de Abraham que se firmaron entre Estados Unidos, algunos países del Golfo Pérsico, Marruecos e Israel, han conseguido potenciar que estos países se involucren en apoyar económicamente a la adquisición de sus aviones por Marruecos. ¿Qué ocurre ahora con todo esto? Pues ocurre lo de siempre, que Argelia sigue potenciándose militarmente y Marruecos, aunque no carece de capacidad militar, se ve obligada a equipararse a la potencialidad que va consiguiendo Argelia. Entre los dos países rivalizan en el Magreb. ¿Qué va a pasar ahora? Pues va a pasar lo de siempre. En Marruecos hay mucha pobreza. Y la prueba de ello está que constantemente están saliendo pateras de gente huyendo de la miseria. Eso, a su vez, es una arma también utilizada por Marruecos, puesto que a causa de eso, la Unión Europea le subvenciona todos los años con X millones de euros para el control migratorio. ¿Qué hace Marruecos? En lugar de invertir esa subvención de ese dinero que le da en invertir en su población para que no se vea obligada a huir de la miseria, lo deposita dinero todo en armamento, en la adquisición de armamento. Después, por otro lado, tenemos lo siguiente. En el Sahara Occidental hay apostados a lo largo de un muro de 2.400 kilómetros más de 100.000 soldados de Marruecos, que para mantenerlos en la zona hay que pagarles y mantener los gastos que equivalen a tenerlos ahí, que genera un gasto aproximadamente de 400 millones de dólares al año. Pero para eso Marruecos tiene dos fuentes de financiación para el mantenimiento de esos 100.000 soldados. Tiene por un lado la extracción
de los fosfatos de las minas de Bucra, del Sahara Occidental, y por el otro lado tiene el saqueo de los recursos pesqueros del Sahara Occidental. Y con eso financia a los hombres que hay apostados al lado de un muro, que está hecho, como es evidente, para que no entre el Polisario en la zona, porque Marruecos tiene que mantener su colonia como sea. De todos es sabido que si el Sahara Occidental se declarase independiente, la monarquía alauita caería al momento. Y claro, eso no lo puede permitir Estados Unidos. Por eso ha seguido manteniendo a Marruecos hasta el día de hoy. En su día se creó la MINURSO, que era un organismo que era para vigilar el cumplimiento del referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental. Una pantomima que montó Estados Unidos que no tenía ninguna finalidad, puesto que dicho referéndum no se va a celebrar nunca. Pero simplemente es una excusa para que así vaya ganando tiempo Marruecos para ir colonizando el Sahara Occidental con marroquíes, copiando exactamente lo que ha hecho Israel. Israel, teniendo condenas innumerables por parte de la ONU por la colonización de Cisjordania con judíos traídos de todas las partes del mundo, ha venido aplicando esa política impunemente durante más de 50 años. ¿Y por qué? Uno se preguntará. Pues muy sencillo, porque Estados Unidos está ahí y cualquier condena que pueda proyectar la ONU hacia Israel o hacia Marruecos será vetada por Estados Unidos. Y en esas estamos, que un país carente de un montón de medidas económicas para su población, que llegase a mejorar su nivel de vida y les hiciese tener que dejar de huir de la miseria hacia el mar en parteras, pues no. Tiene que atender a la imposición que también le hace Estados Unidos, que tienes que reforzarte militarmente con la excusa que van a hacer frente a Argelia, pero todo ese armamento militar que vas a comprar es a Estados Unidos, que para eso tienes que pagar ese apoyo que te da militarmente y políticamente, comprando 32 aviones de lo más puntero militar, cuando no le hace falta para nada al país. Y en esas estamos. Veremos hasta dónde llega esta barbaridad, en el cual el rey moro, mientras disfruta de una vida lujosa en sus mansiones de París, ve que su población sigue sometida a la miseria en muchas zonas de Marruecos, mientras despilfarra el dinero en comprar los aviones más punteros de la aviación de toda África. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal para aumentar su difusión y que llegue a más personas. Hasta otra.